Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Una entidad se hace presente mediante sueños repetitivos, desprendimiento corporal, entidades oscuras y parálisis del sueño que provocan sucesos escalofriantes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy les traigo varias historias. Empezaremos con una que me platicó un compañero de trabajo. Le llamaremos Pedro. Él me platica que desde niño ha experimentado situaciones paranormales. Dice que por un buen tiempo, más o menos a la edad de 8 o 9 años, experimentaba lo que llamamos la parálisis del sueño. Creo que la mayoría está familiarizado con este término, o al menos lo han escuchado. Para los que no sepan, esto es cuando estás en tu cama durmiendo y despiertas con una sensación extraña, como que una presencia o algo te inmoviliza posicionándose sobre tu pecho y no te puedes ni mover ni hablar. Tus ojos solo observan aquello que te aterroriza y que va desde una simple sombra hasta el más espeluznante ser o ente que puede existir. Pedro solía experimentarlo muy a menudo, y lo que me cuenta es que él veía muchas cosas muy terribles. Dice que en una ocasión, estando él en su recámara, se despertó en medio de la noche y notó que había algo en su recámara, una especie de sombra. Él trata de no ponerle atención y trata de seguir durmiendo. Como el ambiente se sentía tenso y no podía conciliar el sueño, se percata de que en el espejo había el reflejo de unos ojos blancos. Él, en su mente, se repetía a sí mismo que no quería voltear, que no quería hacerle saber a esa entidad o a ese ser que estaba consciente de su presencia. Dice que cerró los ojos y que empezó a rezar. Rezaba el Padre Nuestro, pero dice que fue inútil, que esa cosa lo acechaba y que veía cómo esa sombra se iba acercando hacia él. Él me cuenta que aterrorizado le pide a Dios que lo ayude, porque siente la amenaza de aquella cosa, de ese ente que lo atormentaba. Dice que cerró los ojos mientras le pedía a Dios lo ayudara, ya que se sentía impotente de no poder moverse. Y dice que cuando abrió los ojos tenía esa entidad tan terrorífica justo enfrente de su cara, mirándolo fijamente, que dice que quedó en completo estado de shock. No se podía mover y quería gritar, pero simplemente no lo podía. No podía pronunciar palabra alguna. Él me dice que no sabe cuánto tiempo estuvo así, que quizás fueron minutos o segundos, pero para él fue como si hubieran sido largas horas de mucha angustia y terror. Cuando por fin se libera de esa terrorífica experiencia, él dice que tenía un rosario que estaba bendito. Había sido un regalo de su abuelita.
Eso le ayudó un poco, aunque no dejó de experimentar situaciones paranormales. Él me cuenta que en el patio de su casa un día notó que en una esquina había una parte donde se podía observar como que había un bulto en el piso, como si algo estuviera enterrado ahí, pues era muy notorio el desnivel en el piso. Dice que decidió escarbar y escarbar para tratar de encontrar o de buscar alguna explicación de todas aquellas situaciones raras que él solía experimentar en su casa. Él estaba casi seguro que algo encontraría, y la razón que a él le hizo pensar esto es que él tenía un sueño recurrente. Dice que él soñaba a una mujer, y no solo eran esos sueños, sino que dice que siempre veía una sombra, una figura humana, que por mucho tiempo se hizo presente. Pasaban los años y él veía esa sombra muy seguido, sobre todo en el pasillo de esa casa. Él se acostumbra a esta situación tan, digamos, extraña. Aunque a él le producía miedo, él trataba de no poner atención y se iba a su recámara inmediatamente y trataba de no pensar más. Bueno, pues él asociaba que esa sombra que él veía y que él vio por tantísimos años era la misma mujer del sueño. Cuando él por fin logra escarbar en el patio, no encontró nada. Sin embargo, los sueños que él seguía teniendo, de alguna manera sentía que tenían la relación. Algo había en esa casa, algo le estaba indicando que había que encontrar o resolver algo. Cierto día, Pedro le pide a su mamá que si podía dormir en la recámara de ella. Cuando la mamá le pregunta cuál es la razón, él explica que tiene miedo y le cuenta lo que él había estado experimentando. Su mamá no le creyó. Le dijo que probablemente había tenido una pesadilla. Pedro trató de explicarle que no había sido un solo evento, sino que eran ya muchas veces las que él había visto esa sombra y que aquello lo paralizaba del miedo al punto de no poder moverse. Así pasó el tiempo. Pedro tuvo que aprender a vivir con aquella espantosa experiencia. Dice que el rosario bendito, regalo de su abuelita, le ayudó a disminuir la frecuencia de esos episodios, de la sombra y de ese sueño recurrente. Sin embargo, la presencia de esa sombra siguió en la casa por muchos años más. Un día, Pedro, durante ese particular sueño, decide hablar con esa mujer y le pregunta qué es lo que ella necesitaba. Está decidido a averiguar, ya que estaba cansado de la situación, ya que él aseguraba que la sombra y el sueño estaban relacionados, significaban algo. Entonces él dice que la mujer, sin articular palabra alguna, le dice a él: mi casa. Pedro siente que ella está preocupada por esa casa. Probablemente esa mujer había vivido ahí en otro tiempo, pero Pedro no tenía noción alguna acerca de ella. Él había vivido ahí con su mamá desde muchísimo tiempo atrás. Entonces él le dice en el sueño: ¿tu casa? No te preocupes. No te preocupes por tu casa, la vamos a cuidar muy bien. A partir de ese sueño, él jamás volvió a ver a esa sombra, ni tampoco volvió a soñar con esa mujer. Y lo comentó con su novia, ya que ella le decía a Pedro que algo había en esa casa, algo que hacía que la piel se le erizara, que no sabía bien qué era, pero que sentía que había algo extraño. Pedro nunca le quiso comentar nada a ella para que no se sintiera amenazada.
De hecho, como su novia le había dicho en varias ocasiones que ella no se sentía segura estando sola en la casa, que le daba mucho miedo, un día le pidió a Pedro que quería que el perro le hiciera compañía, porque Pedro tenía que viajar por su trabajo y ella se iba a quedar sola unos 2 o 3 días. Aunque a Pedro no le gustaba que el perro estuviera metido en la cama, él accede para que ella se quedara tranquila, sin pensar que nada malo pasaría. Pues resulta que el primer día en la noche, dice Pedro que ya estando dormido, a eso de las 2 o 3 de la mañana, la novia le llama por teléfono en total pánico. Pedro se asustó muchísimo pensando en que algo malo le había pasado a ella o a alguien de la familia. Dice que ella gritaba y lloraba y le decía que se regresara inmediatamente, que tenía muchísimo miedo y que no sabía qué hacer, porque decía que el perro estaba como loco en el pasillo, mirando fijamente hacia un solo punto, que no se movía y no paraba de ladrar. Pues después de ese sueño, las cosas en la casa se normalizaron. Y la novia de Pedro le confirmó que ya no sentía aquella angustia, aquella cosa rara o extraña que solía ponerla muy nerviosa. Pasó el tiempo y un día Pedro estaba platicando con su mamá. Salió el tema de la sombra y resulta que ella también llegó a verla. No cuando Pedro era niño, sino mucho tiempo después. Y aunque él se lo había comentado a ella en su momento, su mamá no le había creído. Y luego cuando ella vio esa sombra, no le quiso decir nada a nadie para no atemorizar. Por azares del destino, no solo a la mamá de Pedro le tocó ver a la sombra, sino que alguien más de la familia, un día, estando de visita, afirma haber visto a alguien. Dice haber visto una sombra de una mujer caminando por el pasillo dirigiéndose a una de las recámaras. Pedro me dice que hoy en día ya no es tan frecuente experimentar cosas paranormales y trata de no involucrarse mucho en estos temas porque empiezan a ocurrirle cosas extrañas. Dice que aunque ya dejó de ver esa sombra, él muy fácilmente atrae o es demasiado sensitivo para estas cosas. Dice que después de tantos años de experimentarlas, él está convencido de que ellos, llámese entidades, espíritus o como quieran llamarle, saben que él tiene esa capacidad de percibir y por eso se hacen presentes. Amigos, les recuerdo que todas estas historias son 100% reales. Me las han platicado personas muy allegadas a mí, como familiares, amigos, conocidos. Me las han platicado, algunas me las han enviado al correo electrónico del podcast, que es enigma@unexplainedpodcast.net. Si ustedes quieren compartir su historia, pueden hacerlo. Esta historia me la platicó un amigo de mi hijo. Le llamaremos Iván. Iván me cuenta varias historias, pero les voy a platicar las que más me llamaron la atención. Iván dice que un día, como cualquier otro, él estaba en su recámara, estaba dormido. Y ese día en particular hacía mucho frío. Dice que en invierno él suele dormir con calcetines, porque es donde siente el frío. Y que no solo eso, sino que cuando se tapa con la cobija, la dobla hacia abajo de sus pies a manera de que si los estira o se mueve, estos siempre estén cobijados. Bueno, pues cierto día, mientras dormía, dice que claramente sintió como algo o alguien le abre la palma de su mano, le pone algo en ella y se la cierra. Dice que él inmediatamente saltó de la cama. Se despertó muy asustado porque dice que lo primero que se le vino a la mente fue un animal, un ratón para ser exactos, porque sintió algo suave en la palma de su mano. Dice que él prendió la luz,
y que buscó en todos lados de su cuarto. Se percató que no era lo que él había pensado, sino que aquella cosa peludita que sintió en la palma de su mano no era más que uno de sus calcetines. Calcetines que él llevaba puestos cuando se acostó a dormir. Esto a él se le hizo rarísimo porque no se explica cómo llegó hasta su mano y que no sintió ni siquiera que le jalaran las cobijas ni mucho menos le quitaran el calcetín del pie. En otra ocasión, él, estando también en su recámara, dormido, se despierta por alguna razón y empieza a sentir el ambiente un poco tenso. Dice que claramente sintió que alguien se acercó a su cama y él, estando dormido de lado, no quiso voltear, pero sintió que alguien le respiraba en el oído. Dice que de inmediato se levantó asustadísimo y prendió la luz. No había nadie. Sin embargo, él ya no pudo dormir pensando qué pudo haber sido. Él dice que algo raro hay en esa recámara, porque dice que de toda su casa es la única habitación que siempre está fría y que es muy notorio el cambio drástico de temperatura en comparación del resto de su casa. Dice que su papá le dio una moneda de San Benito que él carga para todos lados, que él se siente protegido, dice que siente que eso le reconforta. Sin embargo, dice que su perro le ladra al closet en su recámara y es muy notorio, ya que yo personalmente pude ver ese video. En ese video se muestra al perrito parado enfrente del closet, ladrando por varios minutos, viendo directamente sin quitar la atención hacia el closet. Y no hay poder humano que lo haga callar, ni mucho menos que se retire de ahí. El amigo de mi hijo me dijo que él trata siempre de encontrar lógica a las cosas. Entonces empezó a sacar ropa del closet porque dice que pensó que tal vez había algún insecto, alguna araña, algo que era la razón por la que el perro ladraba sin parar. Se puede ver claramente en el video donde él empieza a sacar toda la ropa del closet y trata de encontrar la razón por la que el perro no deja de ladrar. Él no se mueve ni deja de mirar fijamente al closet, seña de que ve o siente que hay algo. También Iván me contó que hace tiempo en esa misma casa él estaba haciendo un proyecto para la escuela y que su mamá le tomó varias fotografías mostrando lo que había hecho para la presentación. Y dice que se puede ver claramente en una de las fotografías que una bola blanca flotaba en el aire. Era el típico orb que todos conocemos. Obviamente ellos no vieron nada en el momento. Esto salió en las fotografías tomadas días después. También él mismo me cuenta que siempre ha tenido problemas para dormir. Y dice que un día él decidió poner un video en YouTube para relajarse. Dice que había visto cómo personas habían podido lidiar o, digamos, sobrellevar el problema del insomnio y que decidió poner el video para tratar de poder dormir. Bueno, dice que mientras estaba acostado en su cama, empezó a escuchar el video y dice que en cuestión de minutos empezó a sentir su cuerpo muy relajado, muy a gusto, y hasta que él, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a sentir una sensación extraña. Cuando él abre los ojos, se ve él mismo acostado en la cama, es decir, se desprendió de su cuerpo, y dice que quedó perplejo, pues la sensación de verse a sí mismo acostado mientras flotaba por encima de su cama lo dejó sin palabras, y con un pánico que dice que lo primero que pensó
fue que estaba soñando. Él trata de calmarse y logra ver cómo su alma se va acercando hacia su propio cuerpo, tratando de encontrar explicación. Cuando de golpe se despierta y por fin se da cuenta lo que había sucedido, dice que le dio tantísimo miedo que nunca más volvió a tratar de dormir con esas técnicas. Mi hijo me cuenta que él se ha quedado varias veces a dormir en esa casa de su amigo Iván y que ha podido ver en varias ocasiones cómo el perro se queda ladrando y viendo fijamente hacia un mismo lugar. Es claro que percata la presencia de algo o alguien en esa casa. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.